13 aid groups have warned that more than 12 million people in Syria and Iraq are losing. Porque lo que está ocurriendo debajo del Éufrates va mucho más allá de una crisis hídrica. A medida que la sequía arrastra las aguas hacia niveles que nadie había visto en décadas, el lecho del río está revelando algo que llevaba siglos oculto. Aberturas talladas en piedra antigua, escaleras que descienden hacia la oscuridad, cámaras subterráneas que no tienen nada que ver con grietas naturales del terreno. Y eso es solo el comienzo. 4 cavernas misteriosas han captado la atención del mundo entero. Una de ellas alberga agua de un rojo profundo e inquietante. Otra contiene un líquido extrañamente cristalino, tan transparente que parece irreal. Y las restantes están marcadas con símbolos que nadie ha logrado descifrar por completo. Pero la historia no termina ahí. Poco después aparecieron reportes de una criatura gigantesca con rasgos similares a un anfibio, algo completamente fuera de lugar en esa región del planeta. Y junto a ella, estatuas colosales destrozadas de una manera que no parece obra de la naturaleza, sino de una intención deliberada. Los expertos pueden hablar de erosión, de depósitos minerales, de civilizaciones olvidadas que dejaron sus huellas bajo el barro. Y sí, esas explicaciones tienen su lugar. Pero hay un detalle que resulta imposible ignorar para millones de personas en el mundo. El libro del Apocalipsis, capítulo 16, versículo 12, habla directamente del gran río Éufrates y dice que sus aguas se secarán. Entonces la pregunta se vuelve inevitable. ¿Estamos simplemente viendo cómo la naturaleza devuelve fragmentos del pasado? ¿O hay algo más profundo emergiendo ante nuestros ojos? Déjame tu opinión en los comentarios y comparte este mensaje con alguien que necesite escucharlo hoy. Todo comenzó cuando el Éufrates empezó a retroceder. Lo que durante siglos había permanecido cubierto por el flujo constante del agua, comenzó a asomarse lentamente, como si el río decidiera revelar secretos que había guardado durante milenios. Primero fueron aberturas en la piedra. Después, huecos oscuros bajo el lecho seco, formas que no se parecían en nada a las fracturas comunes que deja la erosión sobre la tierra. Conforme la sequía se prolongaba, las estructuras ocultas fueron haciéndose más visibles. Escalones de piedra parecían descender bajo capas de lodo endurecido. Túneles angostos se perdían en la negrura absoluta. Algunas cámaras daban la impresión de haber sido selladas durante generaciones enteras, esperando pacientemente el momento exacto en que el río las dejara al descubierto. Al principio, la mayoría diría que esto tiene una explicación perfectamente racional. Una sequía prolongada puede hacer descender el nivel del agua. La erosión puede debilitar las orillas. El suelo se desplaza y ruinas antiguas aparecen cuando el líquido que las cubría desaparece. Todo eso es cierto, y la prudencia es necesaria siempre que nos enfrentamos a este tipo de hallazgos. Pero el Éufrates no es cualquier río para quienes conocen las Escrituras. Su nombre lleva consigo un peso profético que atraviesa miles de años de tradición. El Apocalipsis, en su capítulo 16, versículo 12, dice claramente que las aguas del gran río Éufrates se secarán. Eso no significa que cada piedra expuesta sea automáticamente una profecía cumplida, pero sí hace que el momento se sienta mucho más denso, mucho más significativo. Cuando cosas ocultas comienzan a emerger bajo un río que las Escrituras mencionan por nombre, la cuestión deja de ser superficial y se vuelve profundamente perturbadora. ¿Es simplemente el pasado saliendo a la luz, o acaso hay una fuerza mayor recordándole a la humanidad que nada de lo que se entierra permanece escondido para siempre? ¿Que todo, absolutamente todo, tarde o temprano, sale a la superficie? Y es que la historia del Éufrates es mucho más antigua de lo que pensamos. Este río no es solo un accidente geográfico. Es una arteria vital que ha alimentado civilizaciones desde los albores mismos de la historia humana. Mesopotamia, la llamada cuna de la civilización, se construyó entre sus orillas. Imperios enteros nacieron, florecieron y cayeron al ritmo de sus crecidas y sequías. Los sumerios, los acadios, los babilonios, los asirios, todos ellos dependieron de estas aguas para sobrevivir, para cultivar, para comerciar, para existir. Pero más allá de su importancia histórica y geográfica, el Éufrates ocupa un lugar único en la cosmovisión espiritual de la humanidad. Es uno de los 4 ríos mencionados en el Génesis como parte del jardín original. Es el río que marca fronteras en las promesas hechas a los patriarcas. Y es el río que aparece en las visiones más sobrecogedoras del Apocalipsis. No hay otro curso de agua en el planeta que cargue con tanto simbolismo acumulado a lo largo de los siglos. Por eso, cuando este río en particular comienza a secarse, cuando su lecho empieza a devolver lo que había tragado durante milenios, la reacción no puede ser simplemente encogerse de hombros y seguir adelante. Algo en lo más profundo del instinto humano reconoce que hay momentos en la historia que se sienten diferentes.
momentos en los que parece que el tiempo mismo contiene la respiración. Pero las aberturas ocultas bajo el Éufrates fueron apenas el prólogo de algo mucho más inquietante, porque a medida que los investigadores se adentraron más en el lecho expuesto del río, 4 cavernas comenzaron a atraer una atención extraordinaria. Y lo más perturbador es que no eran iguales entre sí. Cada una parecía portar una señal distinta, como si el río hubiera destapado cámaras separadas con significados completamente diferentes. La primera caverna contenía agua de un color rojo intenso, profundo, casi visceral. Algunos especialistas podrían señalar la presencia de minerales, arcilla o sedimentos ricos en hierro como la causa más probable, y esas explicaciones son perfectamente posibles desde el punto de vista científico. Sin embargo, para quienes estuvieron cerca de esa entrada, la sensación fue completamente diferente a la de un fenómeno geológico común. El agua rojiza no simplemente lucía inusual, transmitía algo que iba más allá de lo visual. Era como si una advertencia estuviera brotando desde las entrañas mismas de la Tierra, silenciosa pero imposible de ignorar. Hay algo en el color rojo que despierta respuestas primitivas en el cerebro humano. Es el color de la alerta, de la urgencia, del peligro. Nuestros ancestros aprendieron a asociarlo con señales de amenaza mucho antes de que existiera el lenguaje escrito. Y encontrarlo emergiendo de una caverna subterránea bajo un río con semejante carga simbólica añade una capa de significado que trasciende cualquier análisis químico del agua. La segunda caverna era completamente diferente a la primera, un contraste tan marcado que parecía deliberado. Su agua era de una claridad asombrosa, tan transparente que las piedras sumergidas y las formaciones ocultas bajo la superficie podían verse con una nitidez casi irreal. En lugar de generar temor, esta cámara irradiaba una quietud sobrenatural, un silencio tan profundo que daba la impresión de haber permanecido intacta durante generaciones enteras, completamente aislada del mundo exterior. Era como entrar en una burbuja temporal. Un espacio donde el paso de los siglos no había dejado huella alguna. El agua no mostraba señales de contaminación, ni de actividad biológica reciente, ni de las impurezas que normalmente se acumulan en cualquier cuerpo de agua subterráneo. Esa pureza no tenía una explicación sencilla, y precisamente por eso resultaba tan desconcertante. Pero las otras 2 cavernas plantearon interrogantes aún más profundos. A lo largo de sus paredes se extendían símbolos extraños, imágenes desgastadas por el tiempo y marcas antiguas cuyo significado no era inmediatamente comprensible para nadie. Algunas formas parecían representar signos celestes, constelaciones o cuerpos luminosos en el firmamento. Otras mostraban lo que podrían ser figuras humanas en movimiento, escenas de una narrativa perdida que alguien había querido preservar en la roca para que sobreviviera al paso del tiempo. Los científicos podrían argumentar que se trata simplemente de restos de asentamientos antiguos o de marcas dejadas por comunidades que habitaron las cercanías del río hace miles de años. Y probablemente tengan razón en parte, pero para quienes conocen las escrituras, hay un detalle numérico que resulta tremendamente difícil de pasar por alto. 4 cavernas, 4 cámaras distintas bajo el mismo río. Y el Apocalipsis, en su capítulo 9, versículo 14, habla de 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates, esperando ser liberados. Eso no demuestra que estas cuevas sean la profecía en sí misma. Nadie responsable haría esa afirmación de manera categórica, pero sí obliga a formular una pregunta que muchos prefieren evitar. ¿Por qué exactamente 4 cámaras misteriosas aparecen bajo el preciso río que las escrituras nombran con tanta claridad? Las coincidencias, cuando se acumulan, dejan de sentirse como coincidencias. Y esta es una de esas situaciones en las que la acumulación de detalles genera una incomodidad que ninguna explicación individual logra disipar por completo. Y si las cavernas ya resultaban difíciles de explicar, lo que supuestamente apareció cerca de una de sus entradas convirtió el misterio en algo todavía más desconcertante. Junto al borde de uno de los pasajes expuestos, una criatura anfibia de aspecto extraño fue avistada moviéndose en las aguas poco profundas. Su cuerpo se asemejaba al de un ajolote, piel pálida, cabeza ancha y rasgos morfológicos que no tenían ningún sentido en el contexto geográfico del Éufrates. Pero lo que verdaderamente perturbó a quienes la observaron no fue su apariencia, sino su tamaño. Los testigos describieron una criatura de más de 6 metros de largo. 6 metros. Mucho más grande que cualquier cosa que se esperaría encontrar en un entorno semejante. Un dato que inmediatamente disparó las alarmas en la comunidad científica y generó un torrente de especulaciones en todo el mundo. Los ajolotes son endémicos de una región muy específica de México. No tienen presencia natural en Medio Oriente. Entonces, ¿cómo podría un organismo con esas características aparecer cerca de una caverna antigua bajo el Éufrates? La pregunta no tiene una respuesta sencilla, y precisamente por eso resulta tan fascinante y tan inquietante al mismo tiempo. Los científicos buscarán, como siempre, una explicación dentro de los marcos conocidos.
Podría tratarse de una especie cavernícola desconocida que evolucionó de forma independiente en un ecosistema aislado durante milenios. Podría ser un animal mal identificado, visto en condiciones de poca luz y exagerado por el impacto emocional del momento. Podría ser una criatura que permaneció confinada en sistemas acuáticos subterráneos durante generaciones, desarrollando características únicas en su aislamiento. Todas esas posibilidades merecen consideración, y la prudencia exige no precipitarse hacia conclusiones extraordinarias. Pero hay algo que las escrituras nos recuerdan una y otra vez, que la creación está llena de misterios que exceden la comprensión humana. El libro de Job, en su capítulo 41, plantea una pregunta que resuena a través de los milenios. ¿Podrás sacar al Leviatán con un anzuelo? Es una interrogante sobre los límites del conocimiento y del control humano frente a la vastedad de lo creado, una invitación a la humildad. Ya sea que esta criatura resulte ser algo completamente natural, un malentendido amplificado por el contexto o algo que la ciencia actual aún no puede clasificar, la lección fundamental sigue siendo la misma. La Tierra todavía guarda secretos que nos superan, pero nada, absolutamente nada, permanece oculto para quien todo lo creó. Y esa idea nos conecta con algo aún más profundo, porque si el exterior de las cavernas ya planteaba interrogantes imposibles de ignorar, lo que se encontró en su interior elevó el misterio a un nivel completamente nuevo. Más adentro del sistema de cuevas, el pasaje se abría hacia una cámara que se sentía radicalmente diferente a todo lo anterior. Era un espacio amplio, envuelto en un silencio tan absoluto que parecía tener peso propio, y estaba ocupado por enormes estatuas de piedra, docenas de ellas dispuestas en filas con una precisión que sugería orden, intención, propósito, como si aquel lugar hubiera servido en algún momento remoto para ceremonias o actos de veneración. Al principio, los exploradores pudieron haber pensado que habían ingresado en los restos de un templo antiguo, sepultado bajo el Éufrates durante incontables siglos, un hallazgo arqueológico extraordinario por derecho propio. Pero cuando las luces barrieron la cámara con mayor detenimiento, un detalle perturbador se hizo evidente de inmediato. Ninguna de las estatuas estaba completa, ni una sola. Una figura carecía de cabeza. Otra había perdido ambas manos. Varias tenían los rostros destrozados, los brazos fracturados, los cuerpos mutilados de maneras que no correspondían al desgaste gradual del tiempo. La destrucción no tenía el aspecto de la erosión natural, tenía el aspecto de algo intencional. Como si alguien, en algún momento del pasado, hubiera emprendido una campaña deliberada no solo para dañar estas figuras, sino para borrar por completo lo que alguna vez representaron. Los investigadores podrían catalogarlas como reliquias de una civilización perdida. Quizás fueron imágenes de reyes, guerreros o entidades espirituales veneradas por pueblos que desaparecieron hace milenios. Y esa interpretación es perfectamente válida dentro del marco académico. Pero para quienes leen las escrituras, las estatuas rotas portan un mensaje que va mucho más allá de la arqueología. A lo largo de toda la tradición bíblica, los ídolos nunca son presentados como fuentes genuinas de vida o poder. Pueden aparentar grandeza durante una temporada, pueden atraer multitudes y generar devoción apasionada, pero no pueden hablar, no pueden salvar y no pueden sostenerse ante la presencia del Dios vivo. El libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 4, establece con claridad: no te harás imagen tallada. Ese mandamiento no es simplemente una prohibición religiosa, es un diagnóstico sobre la naturaleza humana. El corazón del hombre tiene una tendencia persistente a depositar su confianza en aquello que sus propias manos han fabricado, en objetos, en sistemas, en logros, en construcciones materiales que prometen seguridad, pero que, llegado el momento, se desmoronan exactamente como esas estatuas bajo el Éufrates. Así que la cámara destrozada se convierte en algo más que un enigma arqueológico. Se transforma en una imagen de lo que sucede cuando la adoración mal dirigida finalmente colapsa. Los reinos se levantan, los ídolos caen, pero hay algo que permanece en pie para siempre, inmutable e inquebrantable, mucho después de que la última estatua se haya convertido en polvo. Y esa verdad cobra una fuerza especial cuando consideramos lo que el mundo moderno venera, porque no necesitamos talladores de piedra para fabricar ídolos. Los construimos con algoritmos, con cuentas bancarias, con seguidores en redes sociales, con títulos profesionales, con la ilusión de control sobre nuestro propio destino. Y cuando esos ídolos modernos se fracturan, cuando la economía se tambalea, cuando la tecnología falla, cuando el estatus se evapora, quedamos exactamente igual de expuestos que quienes alguna vez se arrodillaron ante estatuas de basalto en una cámara subterránea junto al Éufrates. Pero las estatuas destruidas no fueron lo último que permaneció escondido en esa cámara, porque cerca del extremo más alejado de la sala, parcialmente enterrado bajo sedimento endurecido por los siglos, los exploradores encontraron un enorme cofre de piedra. A diferencia de los fragmentos dispersos de estatuas rotas y los escombros que lo rodeaban, este cofre estaba solo, separado de todo lo demás.
colocado con un cuidado que sugería intención deliberada, como si quien lo puso allí, hace incontables generaciones, hubiera querido que permaneciera apartado, distinto, protegido. La primera reacción de muchos fue anticipar un tesoro. Un cofre sellado bajo el Éufrates parecía exactamente el tipo de descubrimiento que podría contener oro, pergaminos antiguos, reliquias sagradas u objetos de valor incalculable pertenecientes a algún reino olvidado. La imaginación humana se dispara automáticamente ante la posibilidad de riqueza oculta. Es parte de nuestra naturaleza. Asociamos lo escondido con lo valioso, lo sellado con lo precioso. Pero cuando la pesada tapa finalmente fue desplazada, lo que apareció en el interior resultó ser infinitamente más extraño que cualquier tesoro convencional. No había oro, no había joyas, no había objetos ceremoniales ni reliquias de realeza perdida. En su lugar, el cofre contenía formas de vida adaptadas a la oscuridad absoluta. Peces ciegos se movían en charcos de agua poco profunda dentro de la piedra. Organismos pálidos se aferraban a las paredes interiores. Criaturas translúcidas, casi completamente desprovistas de color, tras generaciones enteras de existencia en la negrura total, plantearon preguntas inmediatas que nadie podía responder con facilidad. ¿Cómo podía existir vida dentro de un recipiente aparentemente sellado durante siglos? ¿Había estado verdaderamente cerrado todo ese tiempo? ¿O existía alguna conexión invisible con un sistema acuático subterráneo que permitió la supervivencia de estos organismos? ¿Y qué significaba el hecho de que la vida hubiera encontrado la manera de persistir en un espacio tan inhóspito, tan completamente privado de luz, de aire fresco, de todo lo que asociamos con las condiciones necesarias para la existencia? La ciencia buscará respuestas racionales, y es correcto que lo haga. Pero la imagen que queda grabada en la mente es difícil de olvidar. Vida moviéndose en la oscuridad más absoluta, donde nadie esperaba encontrarla, resistiendo, persistiendo, existiendo contra toda probabilidad. El libro de Daniel, capítulo 2, versículo 22, lo expresa de una manera que resuena con una fuerza particular en este contexto. Él revela lo profundo y lo escondido, lo que la humanidad oculta, la presencia divina lo percibe. Lo que yace en tinieblas nunca escapa de su conocimiento, de modo que el cofre se convierte en algo más que un hallazgo biológico peculiar. Se transforma en un recordatorio poderoso sobre la naturaleza de la búsqueda humana. Los seres humanos persiguen tesoros constantemente. Oro, poder, reconocimiento, respuestas que satisfagan su curiosidad insaciable. Pero hay una revelación que va más allá de cualquier tesoro material, una que tiene que ver con la persistencia de la vida donde parece imposible, con la presencia de propósito donde solo se ve vacío, con la existencia de significado donde la razón dice que no debería haber ninguno. Y esa reflexión adquiere una dimensión completamente nueva cuando consideramos lo que esperaba más allá de la cámara del cofre. Porque los exploradores, al adentrarse aún más en el sistema subterráneo, se encontraron con algo que alteró radicalmente la atmósfera del descubrimiento. El pasaje estrecho desembocó en una sala más oscura, donde formas comenzaron a distinguirse bajo capas de polvo y roca desprendida. Al principio parecían vigas rotas o secciones de una estructura colapsada. Nada fuera de lo común en un entorno subterráneo de esta antigüedad, pero a medida que se retiró más sedimento, la verdad se volvió imposible de negar. Eran armas de un tamaño que desafiaba toda lógica. En el centro de la cámara yacía un arco gigantesco, tan descomunal que ningún ser humano de proporciones normales podría siquiera haberlo levantado, mucho menos tensarlo para disparar. Cerca de él se encontraban flechas masivas, cada una de varios metros de longitud. A lo largo de las paredes descansaban lanzas sobredimensionadas, oscurecidas por la pátina de los siglos, con sus puntas todavía visibles bajo el polvo acumulado. Todo en aquella sala parecía haber sido construido para una fuerza que excedía los límites de lo humanamente posible. Cada arma sugería un usuario de proporciones descomunales, alguien o algo para quien estas herramientas de guerra habrían tenido un tamaño funcional. Las preguntas brotaron de inmediato. ¿Se trataba de objetos ceremoniales fabricados a gran escala para honrar a guerreros legendarios? ¿Eran símbolos de poder dejados atrás por algún reino desaparecido como expresión de su dominio? ¿O fueron diseñados para seres que hoy solo sobreviven en los relatos más antiguos de la humanidad, esos que hablan de gigantes que caminaron sobre la tierra en un tiempo anterior al nuestro? Muchos conectaron inmediatamente el hallazgo con una de las figuras más enigmáticas del Génesis, Nimrod. El libro del Génesis, capítulos 10, versículos 8 y 9, lo describe como un poderoso en la tierra, un vigoroso cazador ante el Señor. Nimrod no es recordado únicamente por su fuerza física. Es recordado por su ambición desmedida, por su orgullo, por el espíritu que impulsó la construcción de Babel, ese monumento a la arrogancia humana que pretendía alcanzar el cielo mismo. Y es precisamente por eso que esa cámara de armas porta una advertencia que trasciende los milenios. Las armas pueden demostrar poder, pero el poder sin obediencia se convierte en rebelión.
La fuerza humana puede impresionar al mundo, puede conquistar territorios, puede derribar murallas y someter ejércitos. Pero cuando esa fuerza se levanta separada de un propósito justo, cuando se ejerce sin reverencia ni sabiduría, inevitablemente se transforma en un camino hacia la destrucción. La historia humana está plagada de ejemplos de esto. Imperios que acumularon un poderío militar sin precedentes solo para colapsar bajo el peso de su propia brutalidad. Líderes que confundieron la capacidad de destruir con la autoridad para gobernar. Civilizaciones que invirtieron todos sus recursos en la guerra y descuidaron todo lo que hace que una sociedad valga la pena. La justicia, la compasión, la verdad. Las armas gigantes bajo el Éufrates, sean lo que sean en términos arqueológicos, funcionan como un espejo que refleja esa tendencia humana perpetua hacia la adoración del poder por el poder mismo. Y ese espejo resulta especialmente incómodo en un mundo como el nuestro, donde las naciones compiten por desarrollar arsenales cada vez más devastadores, donde la tecnología militar avanza a un ritmo que supera la capacidad ética de quienes la controlan. Pero la cámara de las armas colosales no era el secreto más profundo que el Éufrates guardaba. Más allá de ella, los exploradores ingresaron en una sala subterránea alargada que se sentía menos como una tumba y más como un archivo antiguo. Un lugar diseñado no para enterrar cuerpos, sino para preservar conocimiento. Estantes de piedra recorrían las paredes, vasijas rotas yacían bajo capas de barro seco, y esparcidas por el suelo había miles de tablillas de arcilla. Algunas destrozadas por el paso del tiempo, otras sorprendentemente intactas después de siglos de silencio absoluto en la oscuridad subterránea. A medida que los traductores comenzaron a estudiar las inscripciones, el peso del descubrimiento se intensificó. Algunas tablillas describían inundaciones catastróficas que habían devorado regiones enteras. Otras hablaban de reinos desvanecidos, de luces extrañas en los cielos y de señales celestes que aparecieron justo antes de momentos de gran tribulación. Pero hubo una frase que se repetía en múltiples tablillas y que capturó la atención de todos de inmediato. Los 4 de abajo. Nadie podía determinar con certeza a qué se referían esas palabras. ¿Figuras simbólicas? ¿Gobernantes antiguos? ¿Entidades espirituales? ¿O simplemente fragmentos de una mitología olvidada creada por pueblos que temían al río y a lo que podría habitar en sus profundidades? Pero fue una inscripción en particular la que transformó el estado de ánimo de todo el equipo. Decía: si el río retrocede, el camino se abre de nuevo. Ya fuera literal o simbólico, resultaba imposible ignorar esas palabras mientras el Éufrates mismo continuaba su retroceso histórico, secándose a una velocidad que no se había registrado en la memoria colectiva de la humanidad. El libro del Eclesiastés, capítulo 1, versículo 9, nos dice que no hay nada nuevo bajo el sol. La humanidad puede olvidar su propia historia, borrar sus registros, perder sus lenguas y abandonar sus ciudades. Pero las mismas advertencias tienden a regresar una y otra vez, adoptando formas diferentes en cada era. Así que el archivo se convierte en algo mucho más que una colección de registros antiguos. Nos recuerda que el conocimiento oculto no es lo mismo que la sabiduría, que la verdadera lección no está en perseguir cada secreto enterrado, sino en buscar discernimiento genuino. Porque el conocimiento sin reverencia, la información sin contexto moral, la curiosidad sin humildad, pueden conducir a la humanidad directamente hacia la oscuridad que pretendía iluminar. Y es que existe una diferencia fundamental entre saber y comprender. Vivimos en una era que tiene acceso a más información que cualquier otra en la historia humana. Podemos consultar bibliotecas enteras desde un dispositivo que cabe en el bolsillo. Podemos acceder a datos sobre prácticamente cualquier tema en cuestión de segundos. Sin embargo, la sabiduría genuina, esa capacidad de discernir qué es verdadero, qué es importante y qué merece nuestra atención, parece más escasa que nunca. Las tablillas del Éufrates, con sus advertencias inscritas en arcilla hace miles de años, nos confrontan con esa paradoja. Los antiguos tenían menos datos que nosotros, pero quizás comprendían mejor que nosotros la naturaleza cíclica de la historia humana. Sabían que las civilizaciones que ignoran las señales de advertencia tienden a repetir los mismos errores catastróficos de quienes las precedieron. Y lo que esperaba cerca de la parte más baja del archivo subterráneo llevó todo a un territorio aún más sobrecogedor. Porque bajo el lodo, los exploradores encontraron algo que cambió completamente la naturaleza del descubrimiento. Al principio, las formas parecían raíces enterradas o fragmentos de metal retorcido que el tiempo había abandonado allí. Nada que justificara una alarma especial, pero conforme se retiró el sedimento endurecido, cadenas masivas de hierro comenzaron a emerger ante los ojos atónitos del equipo. Los eslabones eran enormes, mucho más grandes de lo necesario para sujetar a cualquier ser humano. Estaban profundamente corroídos por los siglos, pero su tamaño y su solidez original resultaban evidentes. Algunos permanecían medio enterrados en el suelo de la cámara. Otros se extendían a lo largo del espacio como los restos de algo antiguo, algo deliberado, algo que había sido colocado allí con un propósito específico y solemne.
Entonces, alguien notó las marcas. Símbolos extraños habían sido grabados directamente en el metal y coincidían con los signos encontrados en otras partes del sistema de cavernas. Las mismas formas que aparecían en tablillas, en paredes y en piedras, ahora se repetían sobre las cadenas, como si todos estos elementos estuvieran conectados, como si las cadenas no fueran objetos aleatorios abandonados al azar, sino componentes de una narrativa más amplia, una historia deliberadamente enterrada bajo el río. Lo más inquietante fue que algunas secciones de las cadenas desaparecían en las profundidades de la tierra circundante. Se perdían en la roca y el barro, como si en algún momento hubieran estado unidas a algo mucho más grande. Algo que permanecía oculto, contenido, deliberadamente sellado bajo el Éufrates desde tiempos que nadie podía calcular con precisión. Para los creyentes la imagen es prácticamente imposible de separar de las Escrituras. La epístola de Judas, versículo 6, habla de ángeles que abandonaron su posición designada y fueron guardados en cadenas perpetuas bajo tinieblas, reservados para el juicio del gran día. Eso no significa que estas cadenas físicas sean la prueba directa de ese pasaje. Hacer esa afirmación sería irresponsable. Pero el simbolismo es abrumadoramente poderoso, y el mensaje que transmite no es de terror indiscriminado, es de autoridad. Las tinieblas pueden existir, las fuerzas que operan en la oscuridad pueden ser reales, pero no gobiernan sin límites. Lo que ha sido contenido permanece contenido hasta el momento señalado. Hay un orden en el universo que trasciende lo que los ojos humanos pueden percibir, y ese orden no depende de la comprensión humana para funcionar. Esto es algo que nuestra cultura moderna tiene dificultades para aceptar. Vivimos en una época que venera el control. Queremos entenderlo todo, clasificarlo todo, predecirlo todo. Y cuando nos enfrentamos a fenómenos que no encajan en nuestras categorías, la respuesta más común es negar su importancia o ridiculizar a quienes los toman en serio. Pero las cadenas bajo el Éufrates, sean lo que sean, nos recuerdan que hay dimensiones de la realidad que no se someten a nuestros marcos de referencia. Al final, el misterio más grande no se encuentra bajo el Éufrates. Cavernas, cadenas, criaturas extrañas, estatuas destrozadas y archivos antiguos pueden capturar la mirada y disparar la imaginación. Pero no son el centro del mensaje. La pregunta fundamental no es qué estaba escondido bajo el río. La pregunta fundamental es qué permanece escondido dentro del corazón humano. A lo largo de las Escrituras hay un recordatorio constante de que nada permanece oculto para siempre. El Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 17, lo expresa con una claridad que no deja espacio para la ambigüedad. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y salir a la luz. Lo que está enterrado en la oscuridad, eventualmente, será expuesto. No como castigo arbitrario, sino como parte de un proceso de revelación que abarca toda la creación. Por eso esta historia no debería conducirnos hacia el pánico, sino hacia la reflexión seria. El Éufrates puede revelar cosas antiguas, objetos olvidados, criaturas inesperadas, evidencias de civilizaciones perdidas. Pero hay un llamado más profundo detrás de cada hallazgo. El llamado a examinar nuestras propias vidas, a preguntarnos si estamos preparados, si nuestros corazones están despiertos, si estamos viviendo con la intención y la integridad que este momento de la historia demanda. La verdadera advertencia no está solamente en el río que se seca, está en la necesidad urgente de volver a los fundamentos antes de que sea demasiado tarde. En un mundo que avanza cada vez más rápido, que produce cada vez más ruido, que ofrece cada vez más distracciones, la quietud necesaria para escuchar esa advertencia se ha convertido en un lujo que pocos se permiten. Y sin embargo, nunca ha sido más necesaria. Cuando todas estas señales se colocan juntas, la historia deja de ser sobre un descubrimiento individual y se convierte en algo mucho más amplio. Un retrato de la condición humana en toda su fragilidad. Un río se seca, lugares ocultos aparecen, marcas extrañas se descubren, criaturas surgen donde nadie las esperaba, estatuas yacen en pedazos silenciosos, armas antiguas apuntan hacia un poder que ya no existe, tablillas de arcilla murmuran advertencias olvidadas, cadenas de hierro sugieren restricción, cada detalle podría tener una explicación natural aislada. La sequía puede exponer estructuras antiguas, los minerales pueden alterar el color del agua, las ruinas pueden ser malinterpretadas, los objetos antiguos pueden parecer más grandes de lo que son cuando el miedo y la imaginación los rodean. Pero incluso si cada señal tuviera una causa puramente natural, el mensaje espiritual podría seguir siendo válido. Los seres humanos tendemos a vivir como si el mundo fuera estable por definición, como si los ríos siempre fueran a fluir, como si los sistemas siempre fueran a funcionar, como si el futuro siempre estuviera dispuesto a esperarnos con paciencia infinita. Sin embargo, las Escrituras enseñan que las cosas terrenales pueden cambiar de un momento a otro. El libro del profeta Ageo, capítulo 2, versículo 6, declara:
Dentro de poco haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Esto no es un llamado al pánico. Es un recordatorio de que los momentos de sacudida revelan sobre qué tipo de fundamento estamos construyendo nuestras vidas. El río que se seca nos recuerda que los recursos no están garantizados. El agua, la comida, la seguridad y la paz son regalos, no posesiones permanentes. Cuando la naturaleza cambia, el orgullo humano queda al descubierto. Las personas descubren cuán dependientes son en realidad, cuán frágil es esa sensación de control que normalmente damos por sentada. El Salmo 46, versículo 10, ofrece una instrucción que parece contradecir todo lo que el mundo moderno nos enseña. Quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. En una generación saturada de ruido, de notificaciones constantes, de estímulos ininterrumpidos, las señales inusuales pueden convertirse en una invitación a detenerse, a escuchar, a recordar quién realmente gobierna sobre la creación. Las estatuas rotas hablan de otro aspecto fundamental de la vida humana, la confianza mal depositada. Las personas de hoy quizás ya no se postran ante figuras de piedra, pero siguen construyendo ídolos modernos con dinero, con estatus social, con tecnología, con la ilusión de control y con ambiciones personales que devoran todo lo demás. Y cuando esos ídolos se desmoronan, cuando la economía colapsa, cuando un diagnóstico médico inesperado llega, cuando una relación se fractura, el alma se ve obligada a enfrentar una pregunta incómoda. ¿En qué realmente estaba depositando mi confianza? Las armas colosales apuntan hacia la hambre interminable de la humanidad por acumular poder. Cada época ha construido sus herramientas de fuerza. Desde las lanzas de bronce hasta los misiles intercontinentales, la capacidad de destruir ha sido la moneda más cotizada de la historia. Pero la fuerza sin justicia se vuelve peligrosa. El profeta Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24, lo expresa con una claridad devastadora. No se gloríe el fuerte en su fuerza, sino alábese en esto, en entenderme y conocerme. Ese versículo redirige la atención desde el poder hacia el carácter, desde la capacidad de destruir hacia la capacidad de comprender. Las tablillas ocultas y los símbolos extraños señalan los límites del conocimiento humano. A la gente le fascina lo secreto, lo misterioso, lo prohibido, pero la información por sí sola no puede salvar el alma. La Epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 5, ofrece una alternativa. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. El mundo no necesita simplemente más conocimiento, necesita sabiduría, necesita humildad, necesita discernimiento para distinguir lo verdadero de lo falso, lo importante de lo trivial, lo eterno de lo pasajero. Y las cadenas nos recuerdan que las fuerzas oscuras no operan sin control en el universo. La oscuridad puede parecer aterradora, puede generar ansiedad, puede alimentar pesadillas, pero no gobierna la creación. La segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, establece con firmeza: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces la lección más segura que podemos extraer de todo esto es doble. No conviertas cada misterio en motivo de terror, pero tampoco descartes cada señal como simple coincidencia. Deja que estos hallazgos te recuerden la importancia de examinar tu corazón, de cuidar a tu familia, de vivir con humildad y de buscar una conexión genuina con lo trascendente mientras todavía hay tiempo para hacerlo. La lección detrás de estos eventos inusuales no es que las personas deban vivir en estado de alerta permanente, persiguiendo rumores o declarando cada descubrimiento extraño como profecía cumplida. La lección más profunda es que los momentos de incertidumbre pueden convertirse en momentos de reflexión espiritual genuina. Cuando la tierra cambia, cuando los ríos retroceden, cuando lugares ocultos parecen salir a la vista, la humanidad recibe un recordatorio de una verdad que olvida con demasiada frecuencia. La vida es frágil y el control humano tiene límites muy reales. Las personas construyen planes, edifican ciudades, diseñan sistemas, proyectan futuros. Pero un solo evento inesperado puede recordarle al mundo entero que la creación no responde al orgullo humano. El Salmo 24, versículo 1, lo establece de una manera que no admite discusión. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ese versículo devuelve el corazón a la humildad. El mundo no nos pertenece. Estamos aquí como administradores temporales, no como propietarios eternos. Por eso la respuesta correcta ante estas señales no es el miedo, sino el examen sincero. Las señales extrañas pueden capturar los ojos, pero las Escrituras nos invitan a mirar hacia adentro. Proverbios capítulo 4, versículo 23 instruye: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El peligro más grande no es solamente lo que podría estar oculto bajo la tierra, es lo que puede estar creciendo silenciosamente dentro del corazón humano. Orgullo, incredulidad, resentimiento, avaricia, indiferencia espiritual. Esos son los enemigos que no necesitan cadenas de hierro para hacer daño, porque operan desde dentro.
Estos eventos también nos recuerdan que la fe no debería construirse exclusivamente sobre lo espectacular. Las señales pueden despertar la atención, pero no pueden reemplazar la obediencia diaria. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15: «Si me aman, guarden mis mandamientos». La fe verdadera no se demuestra por la curiosidad ante los misterios, sino por una vida que se vuelve más fiel, más compasiva y más entregada con cada día que pasa. También hay una lección sobre el discernimiento que resulta crucial en nuestra era. En un mundo saturado de imágenes, afirmaciones dramáticas e historias sensacionalistas, los creyentes deben ejercer cautela. No todo lo inusual es un mensaje directo del cielo, y no toda explicación debería aceptarse sin filtrarla a través de la sabiduría. La primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21, aconseja: «Examínenlo todo y retengan lo bueno». Eso nos permite estar atentos sin ser imprudentes, curiosos sin ser ingenuos, serios sin ser prisioneros del miedo. Las señales inusuales también apuntan hacia la importancia del arrepentimiento. Cuando las personas reciben el recordatorio de que la vida puede cambiar de forma abrupta, la cuestión se vuelve intensamente personal. ¿Estamos viviendo de una manera que honra lo mejor de nosotros mismos? ¿Estamos siendo las personas que sabemos que podemos ser? El libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19, exhorta: «Arrepiéntanse y conviértanse para que sus faltas sean borradas». El arrepentimiento no es desesperación, no es autodestrucción, no es flagelación emocional. Es la misericordia concediendo tiempo para rectificar el rumbo antes de que el corazón se endurezca tanto que ya no pueda cambiar de dirección. Y finalmente estos eventos deberían conducir hacia la esperanza, no alejar de ella. Las Escrituras no dejan a los creyentes atrapados en la incertidumbre permanente. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 16, versículo 33: «En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo». Esa es la lección final. El mundo puede temblar. Los ríos pueden cambiar de curso. Los misterios pueden emerger de lugares olvidados. Pero hay algo que permanece más grande que cualquier temor. Así que deja que cada señal inusual se convierta en un recordatorio para vivir despierto, para caminar con humildad, para evaluar lo que escuchas con criterio propio, para proteger tu corazón de todo aquello que lo endurece, para arrepentirte con sinceridad cuando sea necesario, y para depositar tu esperanza no en descubrimientos ocultos bajo la tierra, sino en aquello que sostiene todas las cosas. El propósito de estas reflexiones no es generar miedo, sino fortalecer. Cuando eventos inusuales llenan las noticias, cuando el ruido del mundo se intensifica hasta resultar ensordecedor, el corazón humano puede fatigarse con facilidad. La ansiedad informativa es un fenómeno real de nuestra época. Estamos expuestos a más noticias alarmantes en un solo día de las que nuestros abuelos recibían en un año entero. Y esa sobrecarga cobra un precio emocional y espiritual que no podemos ignorar. Sin embargo, las Escrituras muestran repetidamente que es posible vivir con valor, con bondad y con esperanza incluso cuando el mundo se siente inestable. Pensemos en Nehemías. Las murallas de Jerusalén estaban destruidas. El pueblo se sentía expuesto, avergonzado y vulnerable. Cualquier persona en esa situación habría tenido razones de sobra para rendirse. Pero Nehemías no respondió a la crisis con pánico. Oró primero, luego organizó a los trabajadores, motivó a las familias y comenzó a reconstruir una sección a la vez, un ladrillo tras otro, sin dejarse paralizar por la magnitud del problema. Nehemías, capítulo 2, versículo 18, registra sus palabras: «Levantémonos y edifiquemos». Una instrucción que parece simple pero que contiene una sabiduría profunda para nuestros días. Cuando la vida se siente dañada, cuando todo parece derrumbarse, las personas no tienen que colapsar junto con las circunstancias. Las familias pueden reconstruir la confianza. Las comunidades pueden reparar lo que está roto. La fe puede transformar el miedo en acción constructiva. No hace falta resolver todos los problemas del mundo de un solo golpe. A veces, todo lo que se necesita es el valor para levantar un ladrillo hoy y otro mañana. La reconstrucción es un proceso, no un evento instantáneo, y cada pequeño paso en la dirección correcta cuenta. Consideremos también la historia de la viuda de Sarepta. Era una mujer que se encontraba al límite absoluto de sus recursos. Solo le quedaba un puñado de harina y un poco de aceite. Estaba preparando lo que creía sería la última comida para ella y su hijo antes de esperar lo inevitable. No tenía reservas, no tenía plan de respaldo, no tenía conexiones influyentes que pudieran rescatarla. Y sin embargo, ese poco que tenía, puesto bajo el cuidado divino, se multiplicó para sostener a su familia durante toda una temporada difícil. El primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 14, registra la promesa: «La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá». Esta historia habla directamente a las personas comunes que sienten que lo que tienen no alcanza. Un poco de comida, un poco de valentía,
un poco de oración, un poco de amabilidad. Cuando esos recursos aparentemente insuficientes se entregan con fe genuina, pueden convertirse en más que suficiente. No porque la física cambie, sino porque hay una dimensión de la realidad donde la generosidad del corazón activa posibilidades que la aritmética convencional no puede calcular. Está también la parábola del buen samaritano. Un hombre herido yacía al borde del camino. Otros pasaron de largo, probablemente con razones perfectamente justificables. Tenían prisa, tenían compromisos, no era su problema. Involucrarse podía ser costoso, incómodo, riesgoso. Las excusas para la indiferencia son infinitas y todas suenan razonables hasta que eres tú quien está tirado al costado del camino necesitando ayuda. Pero el samaritano eligió la compasión por encima de la conveniencia. No preguntó si ayudar era práctico. Se detuvo, cuidó al herido, cargó con el peso de una responsabilidad que no era suya, y Jesús cerró la lección con palabras que no admiten evasión. Lucas, capítulo 10, versículo 37. Ve y haz tú lo mismo. En tiempos de incertidumbre, una de las respuestas espirituales más poderosas es la misericordia práctica. Quizás no podamos resolver cada crisis global, pero siempre podemos hacer algo por la persona que tenemos al lado. Siempre podemos elegir la compasión sobre la indiferencia. Siempre podemos tender una mano en lugar de cruzar al otro lado del camino. Las Escrituras también hablan directamente a quienes se sienten mentalmente agotados por el peso de la incertidumbre. La carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, ofrece una instrucción que no es simplista sino profundamente terapéutica. No se inquieten por nada, más bien, en toda circunstancia, presenten sus peticiones delante de Dios mediante la oración y la súplica, con acción de gracias. Y continúa con una promesa: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos. Eso no significa que los problemas desaparezcan instantáneamente. No es magia ni pensamiento positivo superficial. Significa que el corazón no tiene que cargar solo con cada peso, que existe un espacio donde la ansiedad puede ser depositada en lugar de acumulada indefinidamente, donde la preocupación puede ser intercambiada por una confianza que no depende de que las circunstancias mejoren primero. Otra imagen esperanzadora proviene del momento en que Jesús alimentó a una multitud con recursos aparentemente insignificantes. Donde muchos veían escasez, él vio posibilidad. Donde la lógica decía que no alcanzaba, la generosidad demostró que sobraba. La gente fue alimentada y nada se desperdició. Esta escena nos recuerda que los actos fieles pueden multiplicarse de maneras que no anticipamos. Una palabra de aliento dicha en el momento justo puede transformar el día de alguien que estaba al borde del colapso. Una decisión honesta puede influir en toda una familia durante generaciones. Un acto de generosidad puede restaurar la esperanza de alguien que había dejado de creer en la bondad humana. No necesitamos recursos infinitos para hacer una diferencia real. Necesitamos la disposición de ofrecer lo poco que tenemos con un corazón sincero. Y eso está al alcance de absolutamente todos, sin importar cuán limitadas parezcan nuestras circunstancias. Para quienes se sienten rodeados por la incertidumbre, el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, ofrece un consuelo directo. No temas, porque yo estoy contigo. Esta promesa no ignora la dificultad, no pretende que los problemas no existan ni que el sufrimiento sea ilusorio. Lo que hace es colocar una presencia en medio de la tormenta. El mayor consuelo no es que la vida siempre será fácil, sino que nadie tiene que enfrentar los días difíciles completamente solo. La experiencia de la Iglesia primitiva también ofrece un modelo inspirador. Los primeros creyentes enfrentaron una presión inmensa: persecución, pobreza, marginalización social. No tenían poder político, ni influencia económica, ni plataformas mediáticas. Y sin embargo compartían comidas, oraban juntos y se cuidaban mutuamente con una dedicación que dejaba perplejos a quienes los observaban desde fuera. El libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 46, describe cómo perseveraban unánimes con alegría y sencillez de corazón. Su fuerza no provenía de recursos materiales ni de estrategias sofisticadas. Provenía de la unidad, del compromiso mutuo, de la decisión de no enfrentar las dificultades como individuos aislados, sino como una comunidad entrelazada. Hoy, las personas necesitan ese mismo espíritu con urgencia. Las familias deberían orar juntas, no solo en momentos de crisis, sino como práctica cotidiana. Los amigos deberían verificar genuinamente cómo están los demás, no con mensajes superficiales, sino con conversaciones reales. Las comunidades de fe deberían convertirse en espacios de refugio emocional, no en escenarios de miedo y manipulación. Bernabé ofrece otro ejemplo silencioso pero poderoso. Su nombre mismo está vinculado con la idea de dar ánimo. Cuando vio que algo bueno estaba sucediendo entre personas nuevas en la fe, no sembró confusión ni aprovechó la situación para su beneficio personal. El libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 23, registra que les exhortó a todos a permanecer fieles con firmeza de corazón.
El ánimo tiene un poder que frecuentemente subestimamos. Una sola persona que elige ser fuente de fortaleza para su entorno puede estabilizar a toda una comunidad. Cuando las personas ven señales perturbadoras en el mundo, no solo deberían preguntarse qué está sucediendo, también deberían preguntarse cómo debo vivir en respuesta a esto. La carta a Tito, capítulo 2, versículo 12, enseña que debemos vivir con sobriedad, con justicia y con devoción en este mundo presente. Esa es una respuesta equilibrada a cualquier tiempo turbulento. Estar atentos, pero no frenéticos. Estar informados, pero no abrumados. Ser serios, pero mantener la esperanza como ancla. La lección es clara. Los eventos inusuales pueden despertar la atención, pero no deberían gobernar el alma. Que nos recuerden la importancia de orar con sinceridad, de perdonar sin reservas, de ayudar sin condiciones, de reconstruir lo que se ha derrumbado y de confiar más profundamente en algo más grande que nosotros mismos. La esperanza no es debilidad. La esperanza es fortaleza anclada en lo eterno. El Salmo 121, versículos 1 y 2, lo expresa con una belleza que ha consolado a millones a lo largo de los siglos. Alzaré mis ojos a los montes. Mi socorro viene del Señor. Ese es el mensaje que el mundo necesita escuchar ahora mismo. Mira hacia arriba. Mantente firme. Ama bien a quienes te rodean. Y sigue caminando con fe, porque cada pequeño acto de confianza puede convertirse en luz para alguien que camina en oscuridad muy cerca de ti hoy. Lo que hace este momento todavía más perturbador es el estado actual del mundo en el que estos descubrimientos están ocurriendo, porque no estamos hablando de señales que aparecen en tiempos de bonanza y estabilidad global. Todo lo contrario. A lo largo y ancho de las naciones, los cimientos que parecían sólidos están mostrando grietas cada vez más visibles. Las cadenas de suministro alimentario están bajo tensión constante. Los precios continúan subiendo mientras el poder adquisitivo se erosiona. Sistemas económicos que durante décadas se consideraron prácticamente invulnerables están revelando debilidades estructurales que ya no pueden disimularse con parches temporales. La inflación, la deuda soberana, la polarización política, la fragilidad de las instituciones, todo parece converger hacia un punto de tensión que nadie sabe exactamente cómo se resolverá. Las Escrituras advirtieron que en los tiempos finales la incertidumbre se propagaría de manera sutil, no necesariamente como una explosión súbita, sino como una corriente subterránea que va socavando las bases mientras la superficie mantiene una apariencia de normalidad. Las personas continuarían sus rutinas cotidianas sin percatarse de que algo más profundo estaba desplazándose bajo sus pies. Y cuando un río vinculado a profecías milenarias comienza a transformarse al mismo tiempo que la seguridad global se percibe más frágil que nunca, la coincidencia temporal se vuelve extraordinariamente difícil de descartar como irrelevante. Lo que convierte esta profecía en algo especialmente relevante hoy es el número creciente de reportes modernos que indican que minerales valiosos, incluyendo trazas de oro, están siendo hallados a lo largo de secciones del Éufrates a medida que los niveles del agua descienden. Si bien estos hallazgos son limitados y continúan siendo estudiados, su aparición ha provocado que numerosos observadores hagan una pausa para reflexionar. La cuestión no es si la profecía se ha cumplido en su totalidad. La cuestión es por qué elementos asociados con ella están comenzando a emerger ahora, después de siglos de silencio. ¿Por qué precisamente en esta generación? ¿Por qué en este momento de la historia humana? Es importante señalar que las tradiciones proféticas presentan esta revelación como una prueba, no como una recompensa. Lo que aparenta ser riqueza podría ser en realidad un espejo que refleja las condiciones morales y espirituales más profundas de la humanidad. Y esto se alinea perfectamente con temas que recorren las Escrituras de principio a fin, donde los momentos de revelación frecuentemente preceden períodos de corrección. No porque haya un deseo de destrucción, sino porque hay un llamado a la consciencia y al cambio de rumbo. Los estudiosos continúan debatiendo si las referencias a tesoros bajo el río deben interpretarse de manera literal o si simbolizan recursos estratégicos, poder o influencia que emergen cuando las barreras naturales son removidas. En cualquier caso, el significado fundamental permanece constante. Cuando el Éufrates devuelve lo que había ocultado, la humanidad se ve obligada a confrontar sus verdaderas prioridades. ¿Qué buscan las personas primero? ¿Fe y obediencia? ¿O control y ganancia? Desde la perspectiva escrituraria, este momento resuena con las palabras de Jesús cuando advirtió que los días finales llegarían mientras las personas estuvieran concentradas en sus actividades ordinarias, completamente inconscientes de la realidad espiritual más amplia que se desenvolvía a su alrededor. El Éufrates, mencionado repetidamente tanto en la tradición bíblica como en la islámica, trasciende su condición de accidente geográfico. Se convierte en un escenario donde advertencia, profecía e historia se intersectan de maneras que resultan difíciles de explicar como mera casualidad. En lugar de predecir fechas o resultados específicos, estas señales cumplen un propósito claro compartido por múltiples tradiciones de fe: despertar la conciencia colectiva.
Si profecías antiguas están comenzando a alinearse con descubrimientos contemporáneos, entonces la pregunta relevante no gira en torno a tesoros bajo el lecho del río, sino en torno a si la humanidad será capaz de reconocer la advertencia antes de que la ventana de oportunidad se cierre. A medida que la profecía antigua parece converger con hallazgos del mundo real, lo que emerja a continuación podría desafiar todo lo que creemos saber sobre el pasado y el futuro, porque el río Éufrates no está simplemente secándose, está colapsando desde abajo. Lo que ocurre a lo largo de su curso no sigue el ritmo lento y predecible de una sequía convencional. En lugar de retroceder de manera uniforme y gradual, el nivel del agua está descendiendo de forma abrupta y desigual. Este patrón irregular ha dejado a científicos y observadores por igual luchando por explicar lo que están presenciando. Conforme el Éufrates retrocede, el suelo debajo de él comienza a fragmentarse. Fisuras alargadas se abren a lo largo del lecho expuesto. Grietas profundas se extienden por áreas que hasta hace poco permanecían ocultas bajo aguas en movimiento. No son fracturas superficiales. Cortan hacia abajo, revelando una inestabilidad que el agua había camuflado durante siglos. En algunas regiones, la tierra parece haber perdido completamente su soporte interno. En lugar de erosionarse gradualmente desde arriba, como sería esperable en una sequía normal, secciones enteras del lecho del río colapsan hacia adentro, como si los cimientos mismos estuvieran cediendo. El comportamiento sugiere una tensión proveniente de abajo, no simplemente la ausencia de agua arriba. Testigos locales describen vibraciones tenues bajo sus pies poco antes de que se produzcan descensos súbitos en el nivel del agua. No son movimientos sísmicos convencionales, no son deslizamientos de tierra, son desplazamientos localizados, movimientos sutiles que se propagan por el suelo como si la presión bajo la superficie estuviera cambiando de posición o liberándose. Las escrituras describen momentos en los que los fundamentos de la tierra son sacudidos, no como desastres aleatorios, sino como señales de que fuerzas más profundas están actuando. El Salmo 82, versículo 5, lo expresa con una concisión que estremece. Y en el Apocalipsis, capítulo 16, versículo 12, no se dice que el Éufrates se desvanezca lentamente, sino que es secado, como si una contención fuera removida de golpe. Esto apunta a un cambio abrupto, no a un declive gradual. Hoy, un río marcado durante milenios en las escrituras como una frontera significativa, se está desestabilizando desde sus profundidades. El agua que alguna vez presionaba sobre el suelo y lo mantenía estable está retirándose. La presión que proporcionaba se debilita con cada día que pasa, y lo que permanecía oculto bajo el lecho del río está comenzando a emerger. Estos eventos no ofrecen respuestas sencillas, pero plantean una pregunta que las escrituras nos invitan a considerar seriamente. Cuando los fundamentos se desplazan, ¿estamos presenciando un cambio natural o una advertencia diseñada para despertar a quienes están observando? Cuando la tierra bajo el Éufrates comenzó a agrietarse y perder su estructura interna, un nuevo fenómeno emergió. Al desaparecer el agua, el propio suelo empezó a transformarse. El barro comenzó a elevarse. En zonas que pocas horas antes lucían planas y sin alteraciones, montículos gruesos de tierra aparecían de la noche a la mañana. Estas formaciones no se acumulan gradualmente como lo haría un depósito sedimentario normal. Surgen de forma repentina, como si algo debajo de la superficie estuviera empujando hacia arriba. En algunas áreas, la presión se hace visible. Estallidos breves de barro húmedo rompen la superficie brevemente antes de colapsar de vuelta, dejando marcas elevadas por todo el lecho del río. Los geólogos que estudian estos eventos señalan algo particularmente inusual. El barro no se comporta como los volcanes de lodo conocidos. No hay una fuente de gas alimentando las erupciones. No existe actividad geotermal debajo de la zona. No hay proceso químico que explique la presión observada. Y quizás lo más preocupante, no existe registro histórico de este tipo de actividad repetida de barro a lo largo del Éufrates. La cronología es significativa. Estos montículos de barro aparecen únicamente después de que el río pierde su peso. Mientras el agua presionaba sobre el suelo, el lecho permanecía estable. Al desaparecer esa presión, el movimiento comienza desde abajo. El patrón sugiere una respuesta, no una coincidencia. Esto se parece menos a erosión y más a una liberación. La erosión desgasta material lentamente desde la superficie. Lo que ocurre aquí empuja material hacia arriba, como si el terreno debajo del lecho del río estuviera ajustándose a la pérdida súbita de aquello que lo mantenía contenido. En las escrituras, la contención es descrita como algo que mantiene fuerzas en su lugar hasta un momento determinado. Cuando esa contención se debilita, lo que antes permanecía en silencio comienza a moverse. El barro ascendente no revela qué yace debajo, pero sí revela que el suelo ha dejado de estar en calma. Y cuando la tierra misma comienza a responder después de que la contención es removida, la pregunta que surge es seria y legítima. ¿Estamos simplemente observando presión que escapa
o algo que estuvo retenido durante largo tiempo está comenzando a salir a la superficie. Lo que convierte estos desarrollos en imposibles de ignorar es que el patrón ya no está limitado a una sola región del planeta. Fenómenos similares de inestabilidad del suelo están apareciendo ahora mismo a lo largo y ancho de múltiples continentes, desenvolviéndose de maneras que presentan paralelismos inquietantes con lo que sucede junto al Éufrates. En diversos países, los reportes continúan multiplicándose. Hundimientos repentinos que se abren sin previo aviso. Fisuras profundas que desgarran terrenos considerados estables durante décadas. Erupciones de barro inesperadas. Subsidencia rápida del suelo que afecta vecindarios enteros. Comunidades que despiertan una mañana y descubren que la tierra bajo sus casas ya no es la misma que era la noche anterior. En muchos casos, estos eventos ocurren sin la presencia de grandes movimientos tectónicos ni de detonantes obvios en la superficie. El suelo simplemente cede, como si algo debajo de él hubiera dejado de mantenerlo en su lugar. Lo que parecía sólido se vuelve poco confiable prácticamente de la noche a la mañana. Las escrituras se dirigen directamente a momentos como estos. Todos los fundamentos de la tierra son sacudidos. Ese versículo no fue escrito para provocar pánico indiscriminado. Fue escrito para describir una señal, un indicador de que fuerzas más profundas que las visibles están en movimiento. Cuando lo que alguna vez parecía estable comienza a desplazarse, cuando las mismas señales aparecen en diferentes continentes de forma simultánea, la pregunta cambia de naturaleza. Deja de ser sobre eventos geológicos individuales y aislados. Se convierte en una interrogante más amplia, más profunda, más difícil de evadir. ¿Estamos frente a una serie de coincidencias o ante una convergencia que las escrituras nos invitan a tomar en serio? Conforme las aguas del Éufrates continúan su retroceso, otra capa del pasado comienza a emerger. Lo que sale a la luz no es metal, ni piedra, sino vida que fue sepultada bajo sedimento y tiempo. A lo largo de secciones recién secas del río, cuerpos preservados de cocodrilos y restos fosilizados están siendo revelados, expuestos después de siglos de ocultamiento. Estos restos cuentan una historia silenciosa pero perturbadora. Fueron enterrados lentamente, sellados de forma natural bajo capas de barro y limo. Con el transcurso del tiempo, la ausencia de oxígeno y la presión constante deshidrataron los cuerpos, preservándolos en un estado que rara vez se observa. Estas criaturas no perecieron recientemente. Pertenecen a otra era, una que transcurrió mucho antes de los registros modernos, pero que permaneció oculta bajo el agua en movimiento hasta ahora. No son monstruos mitológicos, no son señales de que leyendas ancestrales estén cobrando vida, pero sí son recordatorios poderosos, recordatorios de que los ríos no solo transportan agua, transportan memoria. Durante siglos, el Éufrates cubrió estos restos, manteniéndolos fuera de la vista. Al retroceder el agua, lo que estaba enterrado queda al descubierto, no por excavación humana, sino por la remoción de una cobertura natural que los protegía del mundo exterior. Las escrituras utilizan frecuentemente a las grandes bestias como símbolos, no de fantasía, sino de caos contenido por un poder superior. Criaturas de gran fuerza aparecen a lo largo de la tradición bíblica como representaciones de fuerzas que existen, pero que son mantenidas bajo control. Su presencia le recuerda a la humanidad que el orden no es accidental y que la contención desempeña un papel fundamental en el mantenimiento del equilibrio cósmico. Cuando los ríos retroceden, las escrituras muestran que cambia algo más que la geografía. Lo oculto sale al descubierto. Esto es cierto en el plano físico, conforme restos antiguos emergen del lecho del río. Y es igualmente cierto en el plano espiritual, conforme verdades enterradas durante largo tiempo comienzan a hacerse visibles. A medida que las aguas del Éufrates continúan retrocediendo, los arqueólogos han comenzado a desenterrar hallazgos que desafían silenciosamente las suposiciones modernas sobre el mundo antiguo. Uno de los descubrimientos más significativos son los restos óseos de un mastodonte, un animal prehistórico masivo emparentado con el mamut. La datación científica sitúa estos restos entre 11.000 y 14.000 años de antigüedad, un periodo que se ubica en el límite mismo de la historia humana registrada. Los huesos solo se hicieron visibles cuando los niveles del río descendieron, lo que sugiere que habían permanecido enterrados bajo capas de sedimento desde un pasado extremadamente remoto. Lo que otorga a este descubrimiento un significado más profundo no es únicamente el animal en sí, sino la evidencia encontrada junto a él. Cerca de los restos, los investigadores identificaron herramientas de piedra rudimentarias que indican interacción directa entre humanos y la criatura. Esto sugiere que los seres humanos primitivos no se limitaban a observar o aprovechar restos de animales ya fallecidos. Participaban activamente en la interacción con grandes criaturas como parte de su supervivencia. Tal evidencia desafía la idea de que las sociedades tempranas eran frágiles, desorganizadas o incapaces. En su lugar apunta hacia comunidades que eran organizadas, adaptables y hábiles en entornos extraordinariamente exigentes. Esto plantea una pregunta significativa cuando se examina a través de un lente escriturario.
las escrituras describen un mundo antiguo fundamentalmente diferente del nuestro, una era marcada por la fuerza, la ambición y condiciones que hoy nos resultarían irreconocibles. El Génesis, capítulo 6, habla de un tiempo anterior a un gran juicio, un periodo en el que la humanidad vivía de maneras que eventualmente requirieron una corrección de dimensiones cósmicas. La evidencia física de humanos coexistiendo con animales masivos se alinea con la sugerencia bíblica de que el mundo antiguo operaba bajo condiciones radicalmente diferentes a las que conocemos en la actualidad. Evidencia fósil adicional encontrada cerca de la misma región señala la presencia de un cocodrilo prehistórico gigante que se cree dominó los ríos y vías fluviales de la antigüedad. Su existencia sugiere que el entorno que rodeaba al Éufrates alguna vez sustentó criaturas mucho más grandes y poderosas que las que existen hoy. Esto refuerza la imagen de un mundo que no era primitivo en el sentido convencional, sino intenso y enormemente exigente. Para muchos creyentes, estos hallazgos evocan las palabras de las Escrituras. Había gigantes en la tierra en aquellos días, hombres poderosos de la antigüedad, varones de renombre. Génesis capítulo 6, versículo 4. Este versículo ha sido objeto de intenso debate durante siglos, pero claramente señala hacia una época diferente a la nuestra. El resurgimiento de evidencia física de tal era, precisamente cerca de un río mencionado repetidamente en la profecía bíblica, invita a la reflexión profunda más que a la especulación apresurada. Podría servir como recordatorio de las advertencias que se repiten a lo largo de la historia, que la fuerza humana y el progreso material, cuando se separan de la obediencia y la sabiduría, frecuentemente conducen a momentos de confrontación con consecuencias irreversibles. En lugar de predecir cronologías específicas, estos descubrimientos fomentan una conciencia más despierta. Nos recuerdan que las escrituras apuntan consistentemente hacia patrones cíclicos en la historia humana, y que cuando verdades antiguas resurgen, no lo hacen sin propósito. El Éufrates ha captado la atención mundial a medida que los descubrimientos cerca de sus orillas comienzan a reformular nuestra comprensión de la historia antigua y de las advertencias bíblicas por igual. Cerca de las riberas del río, un extenso complejo de piedra ha emergido, consistente en casi 100 estructuras masivas de basalto que se extienden a lo largo del borde del río. No se trata de rocas dispersas ni de escombros naturales. Su tamaño, su material y su disposición sugieren inmediatamente una construcción deliberada y planificada. Lo que más llama la atención es el orden y la alineación de estas formaciones pétreas. Muchas de las estructuras siguen un espaciado y una orientación similares, formando patrones que parecen intencionados. Los procesos naturales como la erosión o las inundaciones raramente producen este nivel de consistencia. Sin embargo, a pesar de su estructura claramente definida, los historiadores y arqueólogos no han identificado una civilización conocida que haya documentado abiertamente la construcción de un complejo semejante en esta ubicación exacta. El método utilizado para diseñar y disponer estas piedras permanece como una incógnita. El basalto es un material extremadamente denso y pesado. Las evaluaciones visuales indican que muchos de estos bloques pesarían varias toneladas cada uno. Transportar y posicionar piedras de este tamaño constituiría un desafío considerable incluso con la maquinaria moderna actual. Esto plantea interrogantes serios sobre cómo los constructores antiguos lograron semejante hazaña sin tecnología contemporánea, y sobre si las sociedades ancestrales poseían conocimientos de ingeniería que se han perdido irremediablemente con el paso de los milenios. En lugar de apuntar hacia lo fantástico, el descubrimiento invita a una reevaluación seria de las capacidades humanas antiguas. Para algunos observadores, este hallazgo naturalmente dirige la atención hacia las Escrituras. En el Génesis, capítulo 11, las Escrituras describen un tiempo en que la humanidad se unió para construir estructuras monumentales, convencida de que nada estaba fuera de su alcance. En el Génesis, capítulo 6, se habla de una era anterior marcada por la fuerza, la ambición y la construcción a gran escala, una era que finalmente enfrentó un juicio de proporciones universales. Estos pasajes no describen complejos de piedra específicos, pero establecen un patrón bíblico que se repite con notable consistencia. Cuando el logro humano crece sin restricciones morales, cuando la capacidad técnica avanza más rápido que la sabiduría ética, frecuentemente precede un punto de inflexión. Un momento en que la historia cambia de dirección de manera dramática e irreversible. Y ese patrón debería resonar con particular fuerza en nuestra era, donde la humanidad ha alcanzado capacidades tecnológicas que habrían parecido divinas a cualquier civilización anterior. Podemos dividir átomos, podemos editar genes, podemos crear inteligencias artificiales que procesan información a velocidades inconcebibles, pero la pregunta fundamental sigue siendo la misma que en tiempos de Babel. ¿La capacidad de hacer algo significa que debemos hacerlo? ¿El poder de construir justifica automáticamente la construcción? Durante milenios, sonidos misteriosos han sido reportados alrededor del mundo, alimentando una amplia gama de temores y teorías.
desde proyectos secretos gubernamentales hasta señales de eventos trascendentales. Los inquietantes ruidos reportados en los cielos de múltiples países han llevado a muchos a especular que podrían estar vinculados con profecías escriturarias sobre los tiempos finales. Un reciente período seco causó que el Éufrates retrocediera aún más, revelando un descubrimiento inesperado. Habitantes locales que exploraban el lecho expuesto del río se toparon con una caverna, y de manera extraña y perturbadora, se reportaron gritos aterradores provenientes desde las profundidades de la misma. Tradiciones ancestrales y textos sagrados hablan de un rumor bajo que reverbera desde las profundidades de la tierra, donde seres poderosos y rebeldes fueron confinados en algún momento del pasado remoto. Estas tradiciones narran historias de entidades que fueron selladas bajo el suelo, condenadas a una prisión eterna como consecuencia de transgresiones que desafiaron la autoridad celestial. Según estos relatos, cuando el momento del ajuste final se aproxima, la tierra podría temblar y estos cautivos ancestrales podrían liberarse, señalando el inicio de un gran enfrentamiento espiritual. La vigencia renovada de estas profecías sirve como un recordatorio poderoso del delicado equilibrio entre justicia y misericordia divinas, llamando a los creyentes a mantenerse firmes en su integridad moral y espiritual. La creencia sostiene que las fuerzas oscuras trabajan incansablemente para desviar a las personas de su camino, promoviendo el alejamiento de la fe, alimentando ideas contrarias a la verdad y fomentando la veneración de falsos ideales. Además, se dice que estas fuerzas pueden afligir a las personas a lo largo de sus vidas mediante manifestaciones perturbadoras, apariciones atemorizantes o imágenes mentales diseñadas para provocar miedo o tentar hacia comportamientos destructivos. En la profecía escrituraria, el Éufrates porta un significado simbólico profundo, particularmente en el contexto del Apocalipsis. El capítulo 9, versículo 14, describe a 4 ángeles atados junto al Éufrates que serán liberados para traer devastación durante los tiempos finales. Algunos interpretan a estos ángeles como seres caídos que representan fuerzas destructivas que serán desatadas antes del juicio final. Si entidades malignas emergieran del Éufrates, podría interpretarse como una señal de un escenario apocalíptico más amplio, indicando una agitación significativa o un conflicto espiritual de dimensiones cósmicas entre las fuerzas de la luz y las fuerzas de la oscuridad. Este evento se asocia frecuentemente con caos, confrontación bélica o destrucción generalizada, marcando un paso crucial hacia los eventos finales descritos en las enseñanzas escriturarias. La interpretación de este evento, ya sea literal o simbólica, varía según las perspectivas teológicas. Para quienes lo ven de forma simbólica, estos seres podrían representar turbulencia global, crisis sociales o desafíos espirituales colectivos, más que entidades literales emergiendo del río. Independientemente de la interpretación, tales acontecimientos se consideran parte de un plan divino mayor, enfatizando la necesidad de fe, arrepentimiento y preparación espiritual. Durante miles de años, el Éufrates ha portado secretos, advertencias susurradas a través de la profecía, talladas en piedra y preservadas en las escrituras. Pero hoy, esos secretos ya no permanecen enterrados. A medida que el río se seca a una velocidad sin precedentes en la historia registrada, cámaras antiguas que alguna vez estuvieron selladas por el agua han emergido, exponiendo evidencia demasiado impactante como para que el mundo la ignore. Cadenas masivas. Advertencias talladas en múltiples lenguas antiguas. Huellas que no corresponden a ningún ser humano ni a ninguna criatura terrestre conocida. Investigadores creen ahora que algo sin precedentes ha ocurrido. Y según el Apocalipsis, estos eventos podrían marcar la cuenta regresiva final hacia algo que la humanidad ha anticipado durante milenios. La historia se desarrolla así. El gobierno turco había cerrado por completo una sección de terreno a lo largo del Éufrates después de una serie de temblores subterráneos inexplicables. Vehículos militares custodiaban el perímetro. Drones de vigilancia barrían el cielo día y noche. Ningún civil, mucho menos un científico, tenía permitido acercarse a menos de 5 kilómetros de la zona restringida. Pero eso no los detuvo. Sara, una geóloga que había dedicado su carrera al estudio de anomalías subterráneas, insistía en que los temblores no eran naturales. Marcos, fluido en más de una docena de lenguas antiguas, estaba convencido de que los símbolos reportados por lugareños estaban vinculados a cultos mesopotámicos olvidados. David, el arqueólogo, simplemente señaló que el silencio de los funcionarios significaba una sola cosa: estaban ocultando algo monumental. Los tres atravesaron las barricadas bajo el amparo de la noche, impulsados por la curiosidad, el temor y una sensación inexplicable de que lo que yacía bajo la tierra había comenzado a llamarlos. Sus linternas cortaban la oscuridad cuando alcanzaron una fisura recién abierta por los temblores, pero lo que encontraron adentro no era una grieta producida por la naturaleza, era una entrada. Paredes de piedra pulida descendían en un ángulo casi perfecto.
tan prístinas y simétricas que ni siquiera la maquinaria moderna podría haberlas tallado con tal precisión. Sin marcas de herramientas, sin erosión, sin explicación. Cuanto más se adentraban, más cambiaba el aire, denso, metálico, casi eléctrico, como entrar en un lugar que el tiempo no había tocado. Entonces aparecieron los símbolos. Marcas extrañas cubrían las paredes, invisibles al principio, hasta que Marcos, casi por accidente, proyectó una lámpara ultravioleta sobre la piedra. Inmediatamente miles de sigilos se encendieron en una luz azulada fantasmal, arremolinándose por las paredes como constelaciones vivientes. Su diseño no se parecía a nada en el registro arqueológico conocido. Fluidos, precisos, como si estuvieran vivos, y debajo de cada grupo de símbolos, inscrita en múltiples lenguas antiguas, sumerio, acadio, arameo, persa antiguo, incluso protosemítico, aparecía una misma advertencia repetida una y otra vez. No abran. Los que están atados esperan la hora señalada. La frase parecía pulsar tenuemente, como si reaccionara a la presencia humana. El equipo de Sara comenzó a registrar vibraciones. Pulsos constantes, rítmicos, como el latido lento de algo masivo enterrado en las profundidades de la Tierra. Cada pulso hacía temblar ligeramente el suelo del túnel, y con cada paso descendente, la temperatura bajaba de forma anómala. Sus alientos se volvieron visibles. Escarcha apareció en los bordes de la piedra. Sin embargo, el aire se sentía denso, pesado, casi vivo, demasiado cálido para que la escarcha fuera natural. Mientras avanzaban, encontraron manchas de un residuo orgánico oscuro esparcidas por las paredes. Las muestras que Sara recolectó se adhirieron a los guantes como alquitrán viviente, resistiendo el contacto como si fueran conscientes del toque. Bajo la lámpara ultravioleta, el residuo centelleaba con patrones cambiantes, casi como símbolos diminutos intentando reorganizarse por sí mismos. El suelo estaba grabado con marcas direccionales, flechas y espirales talladas profundamente en la piedra, guiándolos cada vez más abajo. No se sentía como un pasaje creado para seres humanos. Cada instinto les decía que se estaban moviendo hacia un espacio construido para algo mucho más antiguo, mucho más poderoso que cualquier persona. Para cuando alcanzaron el descenso final, los tres comprendieron la verdad. Esto no era simplemente una cueva, era una prisión, y algo en su interior ya había comenzado a agitarse. El descenso terminó abruptamente. El túnel se abrió hacia una cámara circular tan vasta, tan imposiblemente diseñada, que por un instante los tres científicos olvidaron respirar. Las paredes se elevaban formando una cúpula perfecta, sin un solo error de cálculo, sin un solo defecto. Se asemejaba menos a algo tallado y más a algo que había crecido por mandato, como si la piedra misma hubiera obedecido una orden. Y en el centro de la cámara yacía lo imposible. Algunos científicos sugirieron deformidades o modificaciones rituales propias de una cultura antigua. Otros argumentaron que los restos podrían pertenecer a múltiples esqueletos mezclados con el paso del tiempo. Pero ninguna de las explicaciones encajaba completamente con lo que estaban viendo. Los huesos no se alineaban con la anatomía humana, ni con aves, ni con ninguna especie conocida. A medida que las imágenes filtradas se difundieron en línea, muchas personas conectaron inmediatamente el descubrimiento con avistamientos misteriosos reportados alrededor del mundo durante años. Figuras luminosas apareciendo por encima de las nubes, siluetas oscuras con formas aladas moviéndose silenciosamente a través del cielo nocturno. Videos capturando formas inexplicables que muchos afirmaban se parecían a seres celestiales volando sobre nuestras cabezas. Las escrituras contienen referencias misteriosas a seres celestiales a lo largo de todo su texto. Isaías 14 y Apocalipsis 12 describen la caída del lucero de la mañana y los ángeles arrojados del cielo. El Génesis 6 también habla de un tiempo en que una corrupción sobrenatural se extendió por la tierra antes del gran diluvio. Durante siglos, muchos descartaron estos pasajes como puramente simbólicos. Pero ahora, bajo uno de los ríos más proféticos de las Escrituras, los arqueólogos habían desenterrado restos que no parecían ni completamente humanos ni completamente animales, enterrados profundamente bajo tierra, como si hubieran sido ocultados intencionalmente del mundo, lo cual plantea una posibilidad estremecedora que cada uno deberá evaluar por sí mismo. Pero el cielo no fue el único lugar donde la gente afirmó ver algo imposible. Cerca de una de las secciones más profundas del Éufrates, investigadores que realizaban escaneos subacuáticos comenzaron a detectar movimiento inusual a lo largo del lecho del río. Al principio, las lecturas del sonar parecían inestables, casi como si algo masivo se moviera lentamente bajo el barro. Entonces, la señal cambió súbitamente de dirección y se precipitó hacia las cámaras a una velocidad aterradora. Fue entonces cuando la vieron. Durante unos pocos instantes, una criatura gigantesca emergió bajo el agua oscura antes de desaparecer nuevamente en las profundidades del río. Los testigos describieron un híbrido espantoso diferente a cualquier especie conocida.
Su cuerpo parecía parcialmente pisciforme, cubierto de escamas oscuras y resbaladizas, pero porciones de su estructura se asemejaban a un reptil masivo. Una cola larga y musculosa cortaba violentamente el agua, mientras extremidades gruesas y garras se hicieron brevemente visibles cerca de la superficie. Pero fueron los ojos los que más perturbaron a todos. Varios investigadores afirmaron que los ojos de la criatura brillaban debajo del agua, reflejando una luz pálida antinatural directamente hacia las cámaras antes de desvanecerse en la oscuridad. Un testigo describió posteriormente la mirada como inteligente, casi depredadora. Luego llegaron reportes que los investigadores no podían desestimar fácilmente. Aldeanos que vivían cerca de partes remotas del Éufrates habían hablado durante años sobre ataques junto al río durante la noche. Pescadores que desaparecían sin explicación. Chapoteos violentos y repentinos debajo de las embarcaciones. Animales arrastrados al agua sin causa aparente. La mayoría de las historias habían sido ignoradas como superstición o temores heredados entre generaciones. Hasta ahora, el metraje permanecía borroso, pero el pánico en las voces de los investigadores era inconfundible. Varios miembros del equipo supuestamente huyeron de la orilla del río tras el encuentro, negándose a continuar la investigación submarina. Los científicos argumentan que todavía existen depredadores acuáticos desconocidos, ocultos en ecosistemas aislados alrededor del mundo. Algunos sugieren que un gran reptil no descubierto o una especie antigua sobreviviente podría explicar los avistamientos. Pero las leyendas ancestrales de Mesopotamia advertían frecuentemente sobre criaturas aterradoras que moraban bajo los ríos mucho antes de que existiera la civilización moderna. Las escrituras mismas contienen descripciones de seres monstruosos conectados con las aguas. En Job 41, las escrituras describen al Leviatán como una criatura aterradora que ningún humano podría domar. Sus ojos son como los párpados del alba. Isaías 27 lo llama la serpiente tortuosa, el monstruo del mar. Durante siglos, muchos creyeron que estas historias eran metáforas. Pero después de que los reportes desde el Éufrates se difundieran globalmente, una pregunta inquietante comenzó a perseguir a personas en todas partes. ¿Y si algo antiguo ha estado escondiéndose debajo de estas aguas todo este tiempo, observando y esperando? Ocurrió en segundos. Testigos describieron una explosión súbita de luz brillante extendiéndose a través de las nubes justo después del atardecer. Conductores detuvieron sus vehículos a un costado de la carretera. Multitudes se congregaron fuera de sus hogares, señalando hacia el horizonte mientras una figura masiva comenzaba a tomar forma lentamente sobre el cielo oscurecido. Entonces el contorno se volvió inconfundible. Una forma humanoide luminosa apareció suspendida sobre las nubes con ambos brazos extendidos hacia los costados, exactamente como las representaciones tradicionales de Cristo. Las personas comenzaron a llorar. Algunos cayeron de rodillas orando. Otros permanecieron inmóviles, incapaces de articular palabra mientras la figura se mantenía en silencio sobre el horizonte. Los videos capturaron voces temblorosas, repitiendo las mismas palabras una y otra vez. ¿Lo estás viendo? ¿Es realmente él? En cuestión de minutos, los clips inundaron las redes sociales. Lo extraño no fue solamente la forma en sí, fue la escala. La figura aparentaba ser imposiblemente grande, elevándose por encima de las nubes y brillando con una luz dorada pálida visible desde kilómetros de distancia. Entonces, algunas grabaciones mostraron el contorno permaneciendo en su lugar durante varios minutos antes de desvanecerse lentamente en la oscuridad. Los escépticos intentaron rápidamente explicar el fenómeno. Formaciones nubosas, refracción de la luz, ilusiones atmosféricas. Pero los investigadores que examinaron el área circundante no encontraron ningún monumento, ninguna fuente de proyección ni ninguna estructura remotamente lo suficientemente grande como para crear la imagen vista en el cielo. Entonces las personas comenzaron a conectar el momento con las escrituras. El Evangelio de Mateo capítulo 24 versículo 30 dice: «Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo». Durante siglos, los creyentes debatieron qué podría significar ese versículo. Un símbolo, una advertencia, una señal sobrenatural antes de los días finales. Y ahora millones estaban contemplando grabaciones que mostraban algo inquietantemente similar a esa descripción. Todavía más perturbador, varios testigos afirmaron que la atmósfera cambió en el momento exacto en que la figura apareció. El viento se detuvo de golpe. Los pájaros desaparecieron del cielo. Un silencio pesado se instaló sobre toda el área antes de que la gente siquiera notara la forma luminosa sobre ellos. ¿Coincidencia? ¿Histeria colectiva? ¿O algo que la humanidad aún no puede explicar del todo? Durante siglos, el barro a lo largo del Éufrates enterró silenciosamente todo debajo de él. Entonces el suelo comenzó a ceder. Después de semanas de desplazamientos inusuales cerca de las riberas del río, los residentes locales empezaron a notar formas humanas apareciendo lentamente a través de capas de sedimento oscuro.
Al principio muchos creyeron que se trataba de estatuas talladas o restos fragmentados de un cementerio antiguo arrastrado por la erosión, pero conforme más figuras emergieron, la verdad se volvió imposible de negar. Eran cuerpos. Restos momificados ancestrales estaban surgiendo naturalmente de la tierra misma. Ningún equipo de excavación los había desenterrado. Ninguna operación arqueológica estaba teniendo lugar en las cercanías. Las riberas del río los estaban revelando por su cuenta. Algunos de los restos todavía conservaban fragmentos de tela envolviendo sus cuerpos. Otros mostraban piel parcialmente preservada, estirada con tensión sobre los huesos. Varios aparentaban estar congelados en posiciones retorcidas, como si hubieran sido sepultados de forma súbita en medio del caos hace mucho tiempo. Las estimaciones preliminares sugirieron que los restos podrían datar de entre 1500 y 1000 años antes de nuestra era, un período conectado con los primeros reinos mesopotámicos y las civilizaciones que prosperaron a lo largo del Éufrates en la antigüedad. Pero lo que más perturbó a los testigos no fue simplemente ver a los fallecidos, fue cómo aparecían, lentamente, en silencio, uno tras otro. Los videos se difundieron rápidamente en línea mostrando cráneos huecos emergiendo a través del barro agrietado mientras secciones de tierra colapsaban a su alrededor. Algunos lugareños se negaron a acercarse a los sitios, creyendo que el río estaba desenterrando algo maldito. Otros describieron una extraña pesadez emocional que se cernía sobre la región, como si la historia olvidada misma estuviera resurgiendo hacia la superficie. Para muchos creyentes, un versículo vino inmediatamente a la mente. Lucas, capítulo 8, versículo 17. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y salir a la luz. A lo largo de las Escrituras, las cosas ocultas son frecuentemente reveladas en momentos señalados. No por accidente, no por coincidencia, sino cuando llega el tiempo para que lo que fue ocultado sea expuesto ante los ojos del mundo. Los científicos explican que los cambios en los sedimentos y la erosión ambiental pueden desenterrar naturalmente restos antiguos con el paso del tiempo. Y probablemente tengan razón. Pero mientras cuerpos ocultos bajo el Éufrates durante miles de años continúan apareciendo del barro sin previo aviso, una interrogante más profunda permanece en la mente de muchos que observan desde todos los rincones del planeta. Si la Tierra está comenzando a devolver lo que la historia enterró, ¿qué más sigue esperando debajo de la superficie? ¿Qué otros secretos permanecen sellados bajo el lodo y el sedimento, aguardando su momento para ser revelados? Y cuando finalmente salgan a la luz, ¿estará la humanidad preparada para enfrentar lo que encuentre? Todo comenzó con pequeñas fracturas que nadie se molestó en observar, y quizás esa sea la lección más perturbadora de todas. Que las señales más importantes frecuentemente llegan disfrazadas de detalles insignificantes. Las grandes transformaciones rara vez se anuncian con trompetas. Comienzan con grietas casi invisibles que la mayoría prefiere ignorar. Pero las grietas se expanden. Los ríos retroceden. Los secretos emergen. Y tarde o temprano lo que estaba enterrado se hace visible para todos. La pregunta que queda flotando en el aire no es si estas cosas están sucediendo. Los reportes son demasiado numerosos, las evidencias demasiado persistentes, los testimonios demasiado consistentes como para descartarlos colectivamente. La pregunta real, la que cada persona debe responder en la intimidad de su propia conciencia, es mucho más personal. ¿Qué voy a hacer con lo que sé? ¿Cómo voy a vivir a partir de ahora? ¿Estoy construyendo mi vida sobre fundamentos que resistirán cuando el suelo tiemble? Porque si algo nos enseña la historia del Éufrates, es que nada permanece oculto eternamente. Los ríos retroceden. La tierra devuelve lo que tragó. Las verdades enterradas salen a la superficie. Y cuando lo hacen, revelan no solo lo que estaba escondido bajo el suelo, sino lo que está escondido dentro de nosotros. Así que mientras el mundo observa al Éufrates con una mezcla de fascinación y temor, mientras los científicos debaten y los creyentes reflexionan, mientras las aguas continúan retrocediendo y el lecho del río continúa devolviendo sus secretos milenarios, hay una invitación que trasciende todas las diferencias de opinión, todas las divisiones teológicas, todos los debates académicos. Es la invitación a vivir despiertos, a no dar por sentado lo que tenemos, a cuidar nuestros corazones con la misma diligencia con la que cuidamos nuestras posesiones, a recordar que somos visitantes temporales en un mundo que no nos pertenece, y a caminar cada día con la conciencia de que la vida es un regalo extraordinario que merece ser honrado con integridad, con compasión, con valentía y con fe. Eso es lo que el Éufrates nos está diciendo, no con palabras, sino con el silencio ensordecedor de sus aguas que se retiran, con los huesos que devuelve, con las cámaras que descubre, con las cadenas que revela, con cada grieta que se abre en su lecho seco. Escucha, observa, reflexiona y sobre todo, actúa, porque el tiempo de sentarse a mirar desde la distancia puede estar llegando a su fin.
Si este mensaje tocó algo dentro de ti, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Deja tu opinión en los comentarios. Y recuerda, cada pequeño acto de fe puede convertirse en la luz que alguien necesita ver hoy. Inevitablemente se transforma en un camino hacia la destrucción. La historia humana está plagada de ejemplos de esto. Imperios que acumularon un poderío militar sin precedentes solo para colapsar bajo el peso de su propia brutalidad. Líderes que confundieron la capacidad de destruir con la autoridad para gobernar. Civilizaciones que invirtieron todos sus recursos en la guerra y descuidaron todo lo que hace que una sociedad valga la pena. La justicia, la compasión, la verdad. Las armas gigantes bajo el Éufrates, sean lo que sean en términos arqueológicos, funcionan como un espejo que refleja esa tendencia humana perpetua hacia la adoración del poder por el poder mismo. Y ese espejo resulta especialmente incómodo en un mundo como el nuestro, donde las naciones compiten por desarrollar arsenales cada vez más devastadores, donde la tecnología militar avanza a un ritmo que supera la capacidad ética de quienes la controlan. Pero la cámara de las armas colosales no era el secreto más profundo que el Éufrates guardaba. Más allá de ella, los exploradores ingresaron en una sala subterránea alargada que se sentía menos como una tumba y más como un archivo antiguo. Un lugar diseñado no para enterrar cuerpos, sino para preservar conocimiento. Estantes de piedra recorrían las paredes, vasijas rotas yacían bajo capas de barro seco, y esparcidas por el suelo había miles de tablillas de arcilla. Algunas destrozadas por el paso del tiempo, otras sorprendentemente intactas después de siglos de silencio absoluto en la oscuridad subterránea. A medida que los traductores comenzaron a estudiar las inscripciones, el peso del descubrimiento se intensificó. Algunas tablillas describían inundaciones catastróficas que habían devorado regiones enteras. Otras hablaban de reinos desvanecidos, de luces extrañas en los cielos y de señales celestes que aparecieron justo antes de momentos de gran tribulación. Pero hubo una frase que se repetía en múltiples tablillas y que capturó la atención de todos de inmediato. Los 4 de abajo. Nadie podía determinar con certeza a qué se referían esas palabras. ¿Figuras simbólicas? ¿Gobernantes antiguos? ¿Entidades espirituales? ¿O simplemente fragmentos de una mitología olvidada, creada por pueblos que temían al río y a lo que podría habitar en sus profundidades? Pero fue una inscripción en particular la que transformó el estado de ánimo de todo el equipo. Decía, si el río retrocede, el camino se abre de nuevo. Ya fuera literal o simbólico, resultaba imposible ignorar esas palabras mientras el Éufrates mismo continuaba su retroceso histórico, secándose a una velocidad que no se había registrado en la memoria colectiva de la humanidad. El libro del Eclesiastés, capítulo 1, versículo 9, nos dice que no hay nada nuevo bajo el sol. La humanidad puede olvidar su propia historia, borrar sus registros, perder sus lenguas y abandonar sus ciudades. Pero las mismas advertencias tienden a regresar una y otra vez, adoptando formas diferentes en cada era. Así que el archivo se convierte en algo mucho más que una colección de registros antiguos. Nos recuerda que el conocimiento oculto no es lo mismo que la sabiduría, que la verdadera lección no está en perseguir cada secreto enterrado, sino en buscar discernimiento genuino. Porque el conocimiento sin reverencia, la información sin contexto moral, la curiosidad sin humildad, pueden conducir a la humanidad directamente hacia la oscuridad que pretendía iluminar. Y es que existe una diferencia fundamental entre saber y comprender. Vivimos en una era que tiene acceso a más información que cualquier otra en la historia humana. Podemos consultar bibliotecas enteras desde un dispositivo que cabe en el bolsillo. Podemos acceder a datos sobre prácticamente cualquier tema en cuestión de segundos. Sin embargo, la sabiduría genuina, esa capacidad de discernir qué es verdadero, qué es importante y qué merece nuestra atención, parece más escasa que nunca. Las tablillas del Éufrates, con sus advertencias inscritas en arcilla hace miles de años, nos confrontan con esa paradoja. Los antiguos tenían menos datos que nosotros, pero quizás comprendían mejor que nosotros la naturaleza cíclica de la historia humana. Sabían que las civilizaciones que ignoran las señales de advertencia tienden a repetir los mismos errores catastróficos de quienes las precedieron. Y lo que esperaba cerca de la parte más baja del archivo subterráneo llevó todo a un territorio aún más sobrecogedor. Porque bajo el lodo, los exploradores encontraron algo que cambió completamente la naturaleza del descubrimiento. Al principio, las formas parecían raíces enterradas o fragmentos de metal retorcido que el tiempo había abandonado allí. Nada que justificara una alarma especial, pero conforme se retiró el sedimento endurecido, cadenas masivas de hierro comenzaron a emerger ante los ojos atónitos del equipo. Los eslabones eran enormes, mucho más grandes de lo necesario para sujetar a cualquier ser humano. Estaban profundamente corroídos por los siglos, pero su tamaño y su solidez original resultaban evidentes. Algunos permanecían medio enterrados en el suelo de la cámara. Otros se extendían a lo largo del espacio como los restos de algo antiguo, algo deliberado, algo que había sido colocado allí con un propósito específico y solemne.
Entonces, alguien notó las marcas. Símbolos extraños habían sido grabados directamente en el metal y coincidían con los signos encontrados en otras partes del sistema de cavernas. Las mismas formas que aparecían en tablillas, en paredes y en piedras, ahora se repetían sobre las cadenas, como si todos estos elementos estuvieran conectados, como si las cadenas no fueran objetos aleatorios abandonados al azar, sino componentes de una narrativa más amplia, una historia deliberadamente enterrada bajo el río. Lo más inquietante fue que algunas secciones de las cadenas desaparecían en las profundidades de la tierra circundante. Se perdían en la roca y el barro, como si en algún momento hubieran estado unidas a algo mucho más grande. Algo que permanecía oculto, contenido, deliberadamente sellado bajo el Éufrates desde tiempos que nadie podía calcular con precisión. Para los creyentes la imagen es prácticamente imposible de separar de las Escrituras. La epístola de Judas, versículo 6, habla de ángeles que abandonaron su posición designada y fueron guardados en cadenas perpetuas bajo tinieblas, reservados para el juicio del gran día. Eso no significa que estas cadenas físicas sean la prueba directa de ese pasaje. Hacer esa afirmación sería irresponsable. Pero el simbolismo es abrumadoramente poderoso, y el mensaje que transmite no es de terror indiscriminado, es de autoridad. Las tinieblas pueden existir, las fuerzas que operan en la oscuridad pueden ser reales, pero no gobiernan sin límites. Lo que ha sido contenido permanece contenido hasta el momento señalado. Hay un orden en el universo que trasciende lo que los ojos humanos pueden percibir, y ese orden no depende de la comprensión humana para funcionar. Esto es algo que nuestra cultura moderna tiene dificultades para aceptar. Vivimos en una época que venera el control. Queremos entenderlo todo, clasificarlo todo, predecirlo todo. Y cuando nos enfrentamos a fenómenos que no encajan en nuestras categorías, la respuesta más común es negar su importancia o ridiculizar a quienes los toman en serio. Pero las cadenas bajo el Éufrates, sean lo que sean, nos recuerdan que hay dimensiones de la realidad que no se someten a nuestros marcos de referencia. Al final, el misterio más grande no se encuentra bajo el Éufrates. Cavernas, cadenas, criaturas extrañas, estatuas destrozadas y archivos antiguos pueden capturar la mirada y disparar la imaginación. Pero no son el centro del mensaje. La pregunta fundamental no es qué estaba escondido bajo el río. La pregunta fundamental es qué permanece escondido dentro del corazón humano. A lo largo de las Escrituras hay un recordatorio constante de que nada permanece oculto para siempre. El Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 17, lo expresa con una claridad que no deja espacio para la ambigüedad. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y salir a la luz. Lo que está enterrado en la oscuridad, eventualmente, será expuesto. No como castigo arbitrario, sino como parte de un proceso de revelación que abarca toda la creación. Por eso esta historia no debería conducirnos hacia el pánico, sino hacia la reflexión seria. El Éufrates puede revelar cosas antiguas, objetos olvidados, criaturas inesperadas, evidencias de civilizaciones perdidas. Pero hay un llamado más profundo detrás de cada hallazgo. El llamado a examinar nuestras propias vidas, a preguntarnos si estamos preparados, si nuestros corazones están despiertos, si estamos viviendo con la intención y la integridad que este momento de la historia demanda. La verdadera advertencia no está solamente en el río que se seca, está en la necesidad urgente de volver a los fundamentos antes de que sea demasiado tarde. En un mundo que avanza cada vez más rápido, que produce cada vez más ruido, que ofrece cada vez más distracciones, la quietud necesaria para escuchar esa advertencia se ha convertido en un lujo que pocos se permiten. Y sin embargo, nunca ha sido más necesaria. Cuando todas estas señales se colocan juntas, la historia deja de ser sobre un descubrimiento individual y se convierte en algo mucho más amplio. Un retrato de la condición humana en toda su fragilidad. Un río se seca, lugares ocultos aparecen, marcas extrañas se descubren, criaturas surgen donde nadie las esperaba, estatuas yacen en pedazos silenciosos, armas antiguas apuntan hacia un poder que ya no existe, tablillas de arcilla murmuran advertencias olvidadas, cadenas de hierro sugieren restricción, cada detalle podría tener una explicación natural aislada. La sequía puede exponer estructuras antiguas, los minerales pueden alterar el color del agua, las ruinas pueden ser malinterpretadas, los objetos antiguos pueden parecer más grandes de lo que son cuando el miedo y la imaginación los rodean. Pero incluso si cada señal tuviera una causa puramente natural, el mensaje espiritual podría seguir siendo válido. Los seres humanos tendemos a vivir como si el mundo fuera estable por definición, como si los ríos siempre fueran a fluir, como si los sistemas siempre fueran a funcionar, como si el futuro siempre estuviera dispuesto a esperarnos con paciencia infinita. Sin embargo, las Escrituras enseñan que las cosas terrenales pueden cambiar de un momento a otro. El libro del profeta Ageo, capítulo 2, versículo 6, declara:
Dentro de poco haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Esto no es un llamado al pánico. Es un recordatorio de que los momentos de sacudida revelan sobre qué tipo de fundamento estamos construyendo nuestras vidas. El río que se seca nos recuerda que los recursos no están garantizados. El agua, la comida, la seguridad y la paz son regalos, no posesiones permanentes. Cuando la naturaleza cambia, el orgullo humano queda al descubierto. Las personas descubren cuán dependientes son en realidad, cuán frágil es esa sensación de control que normalmente damos por sentada. El Salmo 46, versículo 10, ofrece una instrucción que parece contradecir todo lo que el mundo moderno nos enseña. Quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. En una generación saturada de ruido, de notificaciones constantes, de estímulos ininterrumpidos, las señales inusuales pueden convertirse en una invitación a detenerse, a escuchar, a recordar quién realmente gobierna sobre la creación. Las estatuas rotas hablan de otro aspecto fundamental de la vida humana, la confianza mal depositada. Las personas de hoy quizás ya no se postran ante figuras de piedra, pero siguen construyendo ídolos modernos con dinero, con estatus social, con tecnología, con la ilusión de control y con ambiciones personales que devoran todo lo demás. Y cuando esos ídolos se desmoronan, cuando la economía colapsa, cuando un diagnóstico médico inesperado llega, cuando una relación se fractura, el alma se ve obligada a enfrentar una pregunta incómoda. ¿En qué realmente estaba depositando mi confianza? Las armas colosales apuntan hacia la hambre interminable de la humanidad por acumular poder. Cada época ha construido sus herramientas de fuerza. Desde las lanzas de bronce hasta los misiles intercontinentales, la capacidad de destruir ha sido la moneda más cotizada de la historia. Pero la fuerza sin justicia se vuelve peligrosa. El profeta Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24, lo expresa con una claridad devastadora. No se gloríe el fuerte en su fuerza, sino alábese en esto, en entenderme y conocerme. Ese versículo redirige la atención desde el poder hacia el carácter, desde la capacidad de destruir hacia la capacidad de comprender. Las tablillas ocultas y los símbolos extraños señalan los límites del conocimiento humano. A la gente le fascina lo secreto, lo misterioso, lo prohibido, pero la información por sí sola no puede salvar el alma. La Epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 5, ofrece una alternativa. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. El mundo no necesita simplemente más conocimiento, necesita sabiduría, necesita humildad, necesita discernimiento para distinguir lo verdadero de lo falso, lo importante de lo trivial, lo eterno de lo pasajero. Y las cadenas nos recuerdan que las fuerzas oscuras no operan sin control en el universo. La oscuridad puede parecer aterradora, puede generar ansiedad, puede alimentar pesadillas, pero no gobierna la creación. La segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, establece con firmeza: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces la lección más segura que podemos extraer de todo esto es doble. No conviertas cada misterio en motivo de terror, pero tampoco descartes cada señal como simple coincidencia. Deja que estos hallazgos te recuerden la importancia de examinar tu corazón, de cuidar a tu familia, de vivir con humildad y de buscar una conexión genuina con lo trascendente mientras todavía hay tiempo para hacerlo. La lección detrás de estos eventos inusuales no es que las personas deban vivir en estado de alerta permanente, persiguiendo rumores o declarando cada descubrimiento extraño como profecía cumplida. La lección más profunda es que los momentos de incertidumbre pueden convertirse en momentos de reflexión espiritual genuina. Cuando la tierra cambia, cuando los ríos retroceden, cuando lugares ocultos parecen salir a la vista, la humanidad recibe un recordatorio de una verdad que olvida con demasiada frecuencia. La vida es frágil y el control humano tiene límites muy reales. Las personas construyen planes, edifican ciudades, diseñan sistemas, proyectan futuros. Pero un solo evento inesperado puede recordarle al mundo entero que la creación no responde al orgullo humano. El Salmo 24, versículo 1, lo establece de una manera que no admite discusión. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ese versículo devuelve el corazón a la humildad. El mundo no nos pertenece. Estamos aquí como administradores temporales, no como propietarios eternos. Por eso la respuesta correcta ante estas señales no es el miedo, sino el examen sincero. Las señales extrañas pueden capturar los ojos, pero las Escrituras nos invitan a mirar hacia adentro. Proverbios capítulo 4, versículo 23 instruye: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El peligro más grande no es solamente lo que podría estar oculto bajo la tierra, es lo que puede estar creciendo silenciosamente dentro del corazón humano. Orgullo, incredulidad, resentimiento, avaricia, indiferencia espiritual. Esos son los enemigos que no necesitan cadenas de hierro para hacer